Estamos de regreso en Contexto. Vamos a ir con el segundo tema del día, que es la situación electoral en el Ecuador luego del trágico fallecimiento tras un asesinato de Fernando Villavicencio. Él era candidato del movimiento Construye y estaba en cuarto lugar para las elecciones presidenciales que serán en unos días en el Ecuador. Se trata de un candidato que era sumamente crítico contra el correísmo, había investigado como periodista a Rafael Correa e incluso había sido perseguido por Rafael Correa, quien ahora está prófugo, no está en Ecuador, pero a pesar de ello sigue teniendo influencia en las elecciones de Ecuador. En este programa no vamos a especular acerca de qué sucedió con el asesinato o quién puede ser el culpable, porque eso ya se verá con las investigaciones. Aquí vamos a analizar la situación electoral y qué significa para la democracia Latinoamérica lo que ha sucedido. Para eso está con nosotros César Báez desde Washington, D.C. César, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y seguimos también con Andrés Romaña desde los estudios de Nix Media en Magdalena, en Lima, Perú. Vamos primero con César. Cuéntanos un poco de en qué contexto es que ocurre el asesinato de Villavicencio y qué significa esto para la democracia en el Ecuador primero. Correcto. Ecuador en este momento se encuentra en una encrucijada bastante importante. Recordemos que hace poco tiempo el presidente Lasso utiliza el mecanismo constitucional de la muerte cruzada para acabar con su término presidencial, al mismo tiempo disolver al Poder Legislativo y convocar elecciones adelantadas debido a la crisis política, social y de violencia que está ocurriendo actualmente en Ecuador. En ese contexto es que vemos unas elecciones presidenciales que se acercan, estamos solo a unas cuantas semanas de ello, y Fernando Villavicencio, que era uno de los candidatos que, a pesar de que no estaba oficialmente vinculado con el oficialismo ni con Lasso, las personas lo consideraban como de alguna manera el sucesor político de esta figura presidencial. Fue asesinado saliendo de un mitin por, al parecer, unos sicarios que se acercaron. Uno de ellos fue abatido en el sitio, el otro parece que escapó y algunas investigaciones al respecto. Pero el clima en el que esto se da es muy interesante, porque se da en el clima de contexto, de conflicto regional, de conflicto entre derecha e izquierda, sobre todo señalamientos de narcotráfico, corrupción y demás casos que han sido investigados por la justicia en Ecuador y también a lo largo de Latinoamérica. Entonces es un asesinato que se une a la trágica lista de asesinatos políticos que ya en Latinoamérica tenemos. Sin duda va a tener un impacto muy grande en las próximas elecciones que estamos por ver. Ahora, ¿por qué el asesinato de un candidato a las elecciones tiene especial importancia para la democracia de un país? Creo que suena obvio, pero es importante entrar a esa pregunta. ¿Por qué el crimen en contra de Fernando Villavicencio es especialmente importante, Andrés? Bueno, yo creo principalmente porque se ha asesinado a una persona que representaba, hasta el momento, digamos, había bastantes personas para estar en cuarto lugar que pensaban votar por él. Entonces, que asesinen a un candidato faltando tan pocos días para las elecciones definitivamente genera una conmoción nacional, y no solo una conmoción política, sino también en tema de seguridad, porque el mensaje que se está dando en este momento es: si ni siquiera se pudo cuidar bien a un candidato presidencial, cómo se está cuidando a los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta crisis devela una crisis más profunda que está viviendo Ecuador con el tema de la seguridad. Y justamente yo creo que a partir de este punto, varios candidatos van a hacer énfasis en el tema de seguridad, y tal vez esto pueda beneficiar a otros candidatos que tal vez no aparecían en las encuestas hasta el momento, pero que tal vez pueden estar intentando ser, como se dice, el nuevo Bukele o el Bukele ecuatoriano. Ahora, la democracia en el Ecuador es sumamente frágil. El gobierno de Guillermo Lasso viene después de años en los que había gobernado la izquierda en Ecuador y después de años de gobiernos del chavismo con Rafael Correa a la cabeza. Hoy estamos ante un clima en que la democracia no está afectada solamente por tener figuras autoritarias a la cabeza, sino se ve amenazada por el crimen. Hay alcaldes que han sido asesinados,
hay otra candidata para la Asamblea que fue también asesinada en otro distrito dentro del Ecuador. Entonces, ¿podemos hablar de que estamos viendo nuevamente una debacle en la democracia ecuatoriana, César? ¿O crees tú que hay todavía esperanzas hacia un Ecuador más estable? Yo creo que no sería descabellado afirmar que sí estamos ante un declive de la democracia. Creo que no es solo un fenómeno regional, también es mundial. Muchas personas se están decepcionando, sobre todo por continuos casos de corrupción, de amaños a través del Poder Judicial y demás. Y sobre todo creo que, como lo mencionaba Andrés, el ciudadano se siente desamparado. Si pudieron llegar con tanta facilidad a un candidato presidencial, tal como lo plantea, pues, ¿qué queda para las demás personas? Creo que el problema con nuestras democracias es precisamente que frente a problemas complejos como el de la criminalidad, como el de la violencia, como el de la polarización, la tendencia de la vía fácil es la que pareciera imponerse. La vía fácil para muchas personas parece simplemente construir más prisiones, hacer que el Estado reprima con más fuerza, aumentar el presupuesto militar, de defensa y demás, cuando en realidad poco nos concentramos en las causas de los problemas que están en nuestra región. Entonces sí, para Ecuador y para la región, la perspectiva que tiene el ciudadano con la democracia debería reforzarse más hacia la reforma de las instituciones, promover mayor transparencia y sin duda fortalecer el Estado, que aunque no debería tener funciones extraordinarias, sí, claro que está fallando incluso en lo más mínimo, que es proporcionar seguridad. Ahora, ¿qué mensaje envía lo sucedido para candidatos que vemos en otros países, que son además valientes, pero que luchan contra sistemas autoritarios? Estoy hablando del caso venezolano, por ejemplo, con María Corina Machado, que se está presentando a las elecciones en Venezuela, pero que además ha sido atacada en el pasado por personas allegadas al gobierno y ha sido atacada por el gobierno mismo y se ha intentado quitarla de carrera. ¿Qué mensaje significa, qué mensaje envía lo que sucede en Ecuador para estos candidatos que intentan regresar a la democracia, que intentan luchar por la derecha y por la libertad en Latinoamérica, Andrés? Bueno, yo creo que es un mensaje muy preocupante, ¿no? Porque si esto ha pasado en Ecuador bajo un gobierno, digamos, de derecha que respeta las libertades civiles, individuales, hay un Estado de Derecho. En Venezuela debe ser mucho más complicado hacer política y como bien dices, María Corina Machado ha recibido muchos ataques y no solo ella, otros candidatos, pero principalmente ella. Y el problema es que a lo largo de estos años muchos candidatos que han denunciado algún tipo de acoso o de amenazas y muchas veces han sido ridiculizados por opositores, pero lo que ha sucedido en Ecuador demuestra de que estas denuncias no hay que tomarlas a la ligera, porque cuando se mata un candidato no se está matando solamente a una persona, sino se está matando a una representación, porque el 20 de agosto personas van a ir a votar y no va a estar el candidato por el que pensaban votar. Y esto realmente sí puede generar una crisis de representatividad, como bien también lo ha mencionado César, ¿no? Yo creo que el mensaje es muy preocupante. Ahora, uno de las principales denuncias de Fernando Villavicencio era en contra del correísmo y él acusó a Raiza Bulgarín, que era una candidata a la Asamblea, es una candidata a la Asamblea del correísmo, la acusaba por sus lazos con Nicolás Petro, que es hijo de Gustavo Petro y que además está hoy relacionado con financiamiento ilícito a partir del narcotráfico. Esto nos lleva quizás a un punto más importante que compete no solamente a Ecuador, sino también a América Latina, que es la relación entre el narcotráfico y los gobiernos en la región. ¿Crees tú, César, que hay realmente una relación entre el narcotráfico y gobiernos latinoamericanos? ¿O crees tú que se trata de una teoría de la conspiración, como dicen varios? Lamentablemente en los modos de actuar estamos volviendo a ver un patrón que ya conocíamos. Recordemos que en el año 1989 el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento fue asesinado en Colombia en circunstancias bastante parecidas, aunque claramente no iguales. Parece ser que ese es el proceder de las personas que están cerca de estos grupos narcotraficantes que operan a lo largo de la región. Entonces, sin duda, cuando el Estado falla en proporcionar ese marco mínimo de seguridad, es que estos grupos realmente son capaces de hacer lo que hacen, de ir por una persona, de ir por un grupo, de ir por una comunidad. Entonces, sin duda, estamos viendo una vez más
que estos grupos armados irregulares, naturaleza criminal, pues sin duda están sintiéndose con suficiente capacidad y confianza como para actuar y condicionar, generar un mensaje de terrorismo y de alguna manera persuadir a la sociedad a que ellos son intocables, tienen suficiente poder y cualquiera está bajo su control. Ahora, esta fragilidad de la democracia en países latinoamericanos se relaciona mucho con con un historial de gobiernos de izquierda, con gobiernos radicales, con el chavismo en Ecuador, con el chavismo en Bolivia, con el chavismo en Venezuela, con el kirchnerismo en Argentina, con la izquierda también radical en el Perú, que estuvo ligada, por ejemplo, a casos como Odebrecht y también a casos ligados al narcotráfico. ¿Por qué es que hay una relación tan directa entre gobiernos latinoamericanos de izquierda y la corrupción? Si es que buena parte de la campaña de los candidatos de izquierda suele ser más bien que ellos van a luchar contra la corrupción. Andrés, ¿por qué es que hay normalmente esta correlación entre gobiernos de izquierda y la máxima corrupción y el máximo robo dentro de los estados latinoamericanos? Bueno, yo creo que justamente es porque la izquierda propone un agrandamiento del Estado a niveles realmente preocupantes, que incluso vulneran las libertades civiles. Entonces, por ejemplo, si vemos Venezuela, para que Chávez se haya mantenido en el poder más de 10 años y luego ahora Maduro y el chavismo en total más de 20 años, eso no se puede hacer de forma transparente. Y con decir transparente no solo me refiero a dejar que opositores ganen elecciones, no, eso es transparencia política, sino transparencia desde un punto de vista de honestidad en la administración pública. Porque para mantener su modelo político, ellos admiran a Cuba, ellos admiran a modelos autoritarios donde las dictaduras en nombre del pueblo son eternas prácticamente, o eso es lo que ellos buscan. Hay quienes dicen que Cuba es un fantasma del pasado y que hoy no significa nada para Latinoamérica y que quienes hablan de Cuba se han quedado en la Guerra Fría. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? No, para nada. Sí, vemos cómo hasta ahora hay políticos de izquierda en toda Latinoamérica que reivindican a Fidel Castro, que han llorado a Fidel Castro y que defienden a Cuba en foros internacionales a pesar de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cubana. Entonces, definitivamente Cuba aún influye, aún marca la agenda y es más, en Venezuela tiene contratos con Cuba en los que a cambio de estos médicos que manda Cuba, Venezuela diariamente envía millones de barriles de petróleo a Cuba. Entonces, Cuba definitivamente no ha quedado relegada en la Guerra Fría, ni mucho menos, sino que ha evolucionado un poco y ahora se encuentra en un nuevo sistema mundial, ¿no? Y en eso es lo que se está adaptando. De hecho, recientemente ha habido preocupación por parte de los Estados Unidos por la instalación de bases chinas en Cuba. Esto no es un cuento, sino que son noticias, los pueden encontrar también en CNN, BBC. Es decir, hay una relación cercana entre China, Rusia, Cuba, Latinoamérica y países de la región. Ahora, César, ¿tú crees que hay un acercamiento real latinoamericano, hispanoamericano, hacia una izquierda radical más arcaica, similar a lo que veíamos durante la Guerra Fría, o estamos hablando más de un socialismo light, presuntamente moderno, como algunos quieren hacer ver? Sí, sería justo darle un punto que la izquierda ha tenido una evolución histórica durante los últimos 30 años bastante interesante. Claro que la izquierda que conocemos con guerrillas a lo largo de Latinoamérica, de alguna manera u otra consiguió a partir de la llegada de Chávez al poder en 1999 una nueva imagen de vertirse, quizá no como socialista, comunista, marxista, sino quizá como socialdemócrata más allegado a esto que se terminó llamando revolución o ola rosa a lo largo de Latinoamérica. Y no fue por casualidad, bueno, era roja, pero un poco más blanqueada para ser más atractiva. Igual la degeneración de ese sistema socialdemócrata, que esas ya serían las dos etapas previas, termina yo creo que generando una tercera ola. Nosotros vemos, por ejemplo, declaraciones del presidente chileno, Gabriel Boric, que más bien de manera muy directa denunció la violación de los derechos humanos en Venezuela, y a pesar de que también forman parte de este sistema ideológico, pues sin duda alguna marca una pauta en cuanto hacia dónde va la izquierda.
Sin embargo, creo que la izquierda en realidad lo que se debate entre la vía violenta y los mecanismos institucionales para desarrollar la democracia. Y eso quizás es un debate que vamos a ver dentro de las izquierdas en Latinoamérica durante los próximos años. Si quieren parecerse más a Chile o si quieren parecerse más a Venezuela. Gabriel Boric podría ser justamente un personaje particular dentro del bloque latinoamericano de izquierdas, porque la forma en la que Gabriel Boric se dirige a la población es muy distinta a la forma en la que habla Lula, a la forma en la que habla Alberto Fernández o Cristina Fernández, o a la forma en la que habla Gustavo Petro o Rafael Correa, que sigue vigente pese a estar en el exilio, o Nicolás Maduro o Daniel Ortega. Es decir, Boric podría representar un intento de la izquierda hacia quizás una izquierda más razonable, sin embargo no necesariamente eso se ve en el resto de presidentes de la región. ¿Crees tú, como César, que existe esa posibilidad de que la izquierda quizás vaya un poco hacia Boric o que se quede más en la izquierda radical arcaica, Andrés? Bueno, es que yo creo que hay dos tipos de izquierda, ¿no? Una como la de Boric, que es una izquierda más idealista y que desde la calle, como era Boric, como dirigente estudiantil, pensaba que cambiar el Estado era fácil, que gobernar era fácil, pero una vez que llega al Estado se da cuenta que las cosas realmente no son así. Y igual mantiene su postura, pero se da cuenta que las instituciones chilenas son más fuertes de lo que tal vez a él le gustaría. Pero también tenemos otra izquierda que sabe que cambiar el Estado es difícil, que gobernar es difícil, pero aún así eso no les importa, porque su proyecto político no cree en una democracia como la entendemos la cultura occidental, sino para ellos democracia es un partido único que gobierne, donde solo sus propuestas puedan ser aplicadas y no les importa si para llegar a eso se tiene que utilizar la fuerza, la violencia, el fraude o la manipulación electoral y de instituciones públicas. Entonces, yo creo que hay esas dos ramas. ¿Existe la posibilidad de que el correísmo, volviendo a Ecuador, de que el correísmo regrese al poder en Ecuador? ¿Cuál es tu pronóstico ahí, César? ¿Tú crees que el correísmo va a volver al poder? Bueno, eso es un debate que está por verse. No me animaría a hacer ninguna aclaración al respecto. Sí diría que a pesar de que el asesinato de Fernando Villavicencio es un hecho que marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana, pues no podemos olvidar qué fue lo que ocurrió todo antes de este asesinato. Un clima de descontento bastante generalizado hacia Lazo, que lamentablemente se traduce en un apoyo hacia el correísmo como alternativa. Y creo que precisamente por eso es que el punto de la polarización política es importante tocarlo en estos debates, porque a veces ver el mundo simplemente en izquierdas y derechas nos termina llevando a apoyar opciones radicales simplemente por el rechazo a lo actual. Ahí es donde creo que las ideas de la libertad y los liberales en Latinoamérica quizás tengan una oportunidad para surgir y ponerle de una vez por todas fin a esta tensión entre izquierda y derecha que vemos que no termina de cuajar ni de generar soluciones efectivas para las personas en el Ecuador y sobre todo en Latinoamérica. Lo importante sería en todo caso encontrar la forma de presentar posiciones más razonables desde la derecha, desde la izquierda o desde el liberalismo, que es quizás una alternativa, como bien dices tú. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y vamos a seguir con Andrés en nuestro tercer tema, pero nos vamos primero a un corte comercial. Regresamos en unos instantes.